Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles un video muy especial sobre cómo se puede usar el cine para desarrollar pensamiento crítico de la historia. Y como hay tantas películas de carácter histórico, elegí una que apenas el lunes pasado implementé con mis estudiantes en la Universidad de Antioquia del curso Pensar la Historia. Me refiero a la película de Calígula, uno de los emperadores romanos más polémicos de la dinastía Julio-Claudia del Imperio Romano. En primer lugar, debo aceptar que esta película inicialmente no me gustó porque empieza con una cita bíblica que es bastante moralista, pero al ver toda la película se da uno cuenta que solo es un pequeño descache. Es una cita que dice algo así como que se gana un hombre con conquistar un imperio si pierde su alma. Y de entrada se ve que tratan de cristianizar la película. Sin embargo, luego hay una reivindicación cuando en la primera escena muestran al emperador romano Calígula con su hermana y amante Drusila. Y allí me parece que desde el punto de vista didáctico, semiótico, se atrae al televidente, porque se muestra una escena que no es tan fuerte como otras que hay en la película, pero que es muy romántica y muy erótica. Ellos están en un bosque, vestidos de blanco y besándose apasionadamente. Y esto puede que en una película más moralista sea innecesario, pero en particular uno ve que cuando los estudiantes ven esta clase de escenas, se interesan por la película y es muy importante en el cine acaparar la atención. ¿Cuál es el problema de algunos libros de historia? Que no logran llamar la atención desde la primera página. Si es un libro ladrilludo, pero tiene una primera página agradable, uno puede leerlo todo, o por lo menos gran parte del texto. Algo análogo sucede con las películas. Es muy importante que uno atraiga desde el principio. Y otra cuestión que me gustó de la película es cuando muestran la moneda con el rostro de Calígula y con un ojo botando sangre, con el ojo izquierdo. Y me parece muy interesante porque es gracias a las monedas que los historiadores han podido retratar a personajes como Cleopatra VII, como Julio César, como Marco Antonio, como Octavio Augusto, como Tiberio, como Calígula, como Claudio. Y esto me parece que ayuda mucho a la comprensión de la historia. Y si bien es cierto, no podemos decir que una moneda con un rostro refleja la realidad, es una fuente de carácter numismático que es muy interesante. Y por otra parte, me sorprende mucho que en YouTube uno todavía pueda ver la película completa sin censura, porque es una película muy fiel a la realidad del Imperio Romano. Hay bacanales, hay una muestra de torturas, de asesinatos, de politeísmo, de lesbianismo, de homosexualidad, de humor negro, de sarcasmos, pero si a la película le quitamos todo eso, se vuelve bastante aburrida, porque eso es lo que yo le critico al cine,
que no muestre la historia tal cual es o tal cual la evidencian las fuentes. Hay una película que también me parece muy interesante que no la voy a analizar hoy, solo la menciono, que es la de Letras Prohibidas, que trata de contar la historia del Marqués de Sade cuando fue recluido en el manicomio de Charenton antes de que llegara Napoleón al poder. Y luego muestran cuando un consejero, después de la muerte de Robespierre, le aconseja a Napoleón que no ejecute al Marqués de Sade, sino que lo cure. Y en ese contexto muestran la última etapa del Marqués de Sade, cuando él escribía en las paredes con su sangre, con sus heces fecales, y en ese aspecto me parece una película excelente. Sin embargo, es muy moralista y es muy hollywoodense porque no se dimensiona cómo es el Marqués de Sade en la realidad, como si pasa en 120 jornadas de Sodoma y Gomorra, en donde efectivamente muestran la historia tal cual es y uno se acerca más a ese contexto de la Francia del siglo XVIII y a lo que representó el Marqués de Sade como un aristócrata que estaba a favor de la revolución, en especial de la libertad sexual, y que luego termina siendo acusado por los jacobinos y casi que ejecutado por orden de Robespierre solo por su origen noble y aristocrático, porque no creían en él. Y esta parte no se vislumbra mucho en la película. En cambio, en la película de Calígula se ve absolutamente todo lo que uno debe pensar para comprender el Imperio Romano, entender esa ironía que hay en hacer creer que están en una república, como en la época de los cónsules, en la época de la rebelión de Espartaco, en la época de los triunfos militares de Cayo Mario ante los teutones y ante otras tribus germanas. Y realmente lo que muestra esta película es una comprensión de cómo el poder termina corrompiendo más a las personas, porque al principio se ve un Calígula con un pensamiento lógico, con un respeto por Nerva, que es un sabio, no es el Nerva emperador romano de la dinastía siguiente, o más bien de la dinastía Antonina, porque la siguiente es la dinastía Flavia, sino que es un Nerva que es el consejero de Tiberio. Y Tiberio es un tipo que está lleno de negativismo, que de cierta manera ya tiene un sentimiento de culpa por haber asesinado a Germánico solo para quedarse con el Imperio Romano. Y justo llega Calígula y llega Drusila, que son los hijos de Germánico, así que él siente que su vida corre peligro. Y es muy gracioso cuando Calígula intenta caerle bien a Tiberio, manejarlo con hipocresía, mientras que Tiberio lo trata de envenenar. Y es muy curioso cómo Calígula hace una estrategia para no morir envenenado, dándole la copa a su hermano gemelo, al que Tiberio sí quería, y así viendo que Gemelo no toma el vino por orden de Tiberio, así Calígula se da cuenta que así como Tiberio había matado a su padre Germánico, también lo quería matar a él. Y otra cosa muy interesante de esa primera escena
es cuando están en la piscina y Calígula le besa el anillo imperial a Tiberio, a una práctica que todavía se mantiene en el Vaticano, lo que demuestra que es muy probable que el Imperio Romano no se haya caído, sino que se haya transformado en Vaticano, no porque venga de Roma, sino porque ciertas prácticas, rituales, formas de vestir, acciones como besar el anillo del sumo pontífice, son cosas que se dejaron del antiguo imperio romano. Y hay que recordar que el concepto de sumo pontífice no nació con los papas. Desde la época de Julio César ya se daba ese título y no tenía un carácter religioso sino político. Y obviamente también tenía relación con lo religioso porque en esa época se creía en varios dioses. Pero también es muy interesante ver cómo hay una danza en el inicio de la película, cuando Tiberio le ordena a Calígula que dance ante sus lacayos y que le haga honores no solamente a él, sino a los guardias. Y esto, de cierta manera, fue una humillación. Y ahí vemos que Tiberio ya está prácticamente en sus últimos días. Un hombre que ya está llegando a los 80 años. Supuestamente tenía 77 años en ese momento. Y Tiberio, en medio de su ironía, dice algunas verdades, como en nuestra familia el hermano mata al hermano, el padre mata al hijo, el hijo mata al padre, y dice, Calígula me va a matar cuando no logra envenenarlo. Y esto se mantuvo durante varias dinastías y también incluso en la Edad Media todavía en algunas familias como los Medici, como los Borgia, se seguían matando entre familiares solo para tener más posibilidades de heredar un trono. Y también me llama mucho la atención los signos genitales y fálicos que se muestran durante toda la película. Vemos, por ejemplo, esas escenas iniciales cuando Tiberio le dice a sus lacayos mis pececitos y los tira a la piscina y están desnudos. Y se ven algunas escenas eróticas. Y también se ve en el caso de Nerva el suicidio, que ante los ojos judio-cristianos el suicidio se ve como algo malo, pero en estos antiguos romanos el suicidio también podría ser visto como un acto de honor, cuando ya la vida de uno no tiene sentido y cuando uno ya tiene que buscar una salida existencial. También como en el caso de los japoneses, que prefieren suicidarse que ser deshonrados. Todo este tipo de códigos que ya tenían los romanos y el sarcasmo que se utiliza también respecto al suicidio, cuando Calígula dice hicieron trampa, se suicidaron. Y había otra práctica en la antigua Roma que en la película no se ve, pero que uno la podría explicar desde el tema del vino, que es una costumbre vieja de envolver las manos con otra persona y tomar primero de la copa del otro y luego tomar la copa propia para así realizar una especie de ritual de confianza en donde uno y otro demuestran que la copa no está envenenada
y dado que en esa época se acostumbraba a envenenar a la otra persona para que su muerte fuera sutil y luego escondían el cuerpo, como pasó con el cuerpo de Tiberio, para que no hubiese evidencias de cómo murió. Y en la película muestran que es Macro el autor material de la muerte de Tiberio y que es Calígula el autor intelectual y lo asfixian. Pero en la historia no está muy claro realmente cómo mueren los emperadores, porque los meros historiadores de la época eran personajes que odiaban a ciertos emperadores, como Calígula, como Nerón, y por ende sus versiones de sus gobiernos, de sus escándalos sexuales, a veces eran exagerados para dañar su imagen. Tácito y Suetonio, que son dos de los historiadores romanos, odiaban a Nerón y a Calígula. Por ende, la credibilidad de sus investigaciones y la verdad de sus disertaciones se puede poner en duda también. Pero Calígula es supremamente interesante porque no es solamente un emperador drástico, torturador, dictador, sino que es bastante excéntrico y, como diríamos hoy, loco. Y en el contexto de la película se puede ver un poco esa locura, aunque se dice que al principio, en su primer año de gobierno, Calígula gobernó bien, porque supo administrar los bienes del Estado, porque no mató a sus opositores, pero en sus últimos 3 años de gobierno, prácticamente Calígula terminó en la locura. Y en la película también hay una cosa muy interesante, que son los signos semióticos, valga la redundancia, de una paloma negra, que siempre que va a morir alguien, esa paloma negra aparece. Es algo muy simbólico cuando muere Tiberio, cuando muere Gemelo, cuando muere Drusila, cuando muere Calígula. Y hablando de las locuras de Calígula, se me olvidó decir que también aparece en la película su caballo Incitatus, que según historiadores como Tácito y Suetonio, Calígula tenía una relación casi zoofílica con este caballo, lo amaba, se acostaba con él y lo nombró en medio de su locura como cónsul y sacerdote. Y recordemos lo que en la antigua República Romana significaba el cónsul, que era prácticamente un poder tan fuerte como en su momento lo fue el de rey o como en la época Calígula lo fue el de emperador. Había dos cónsules que gobernaban a Roma en la era republicana, un cónsul senior y un cónsul junior, que era como presidente y vicepresidente, por decirlo en nuestros términos. Y el Senado era elegido por el pueblo, y era el Senado el que elegía cada año los dos cónsules. Así que era muy interesante porque los cónsules solo duraban un año en el poder, con lo que no podían ser tan dictadores. Y desde el año 500 a.C. hasta el año 44 a.C., vimos cómo esas figuras de los cónsules se repartían el poder para no caer en una monarquía como la que había con los reyes etruscos, que desde ahí es que se funda el mito romano
de Rómulo y Remo, dos gemelos que son abandonados por sus padres y criados por una loba. Y luego se da algo muy parecido al arquetipo judeocristiano, en donde Caín mata a Abel y en este caso Rómulo mata a Remo, funda a Roma y aquí, bajo el poder etrusco, Roma empieza a funcionar entre el siglo VII y el siglo V antes de Cristo. Y ya durante toda esa época helenista, republicana, Roma conquista varios territorios, pero sin perder su carácter interno republicano, que esta es la época pues que la película no muestra. La época, por ejemplo, de reyes como el mismo Rómulo, de reyes como Numa Pompilio, que fue muy importante en el primer calendario solar romano, que se distanciaba de los antiguos calendarios lunares y que luego Julio César utilizó para hacer su calendario. Y otros reyes como uno que le decían el Severo, porque era bastante arrogante. Y todo esto indujo a que se empezara a crear la figura de los cónsules. Así que ver a Calígula nombrar cónsul y sacerdote a su caballo Incitatus es algo bastante interesante. Y también es muy chistoso cuando Calígula se va para Britania a conquistarla y en vez de pelear contra los británicos, termina peleando contra unos papiros, como si tuvieran vida, y luego lleva a Roma estos papiros como si fuera un gran mérito y sacando pecho. Y hay que recordar que la dinastía que más se acercó a conquistar Britania fue la posterior a la dinastía de Calígula Julio Claudia. Fue la dinastía de los Flavios, en donde Vespasiano y sus dos hijos, Tito y Domiciano, fueron los que centraron todos sus esfuerzos en conquistar a Britania y también en ganar las guerras que habían iniciado los rebeldes judíos. Y por eso la dinastía Flavia militarmente fue muy destacada, pero al igual que la dinastía Julio Claudia, la vieron como muy cruel. Por eso los historiadores pintan la dinastía Antonina como la más bondadosa de Roma, porque eran los menos asesinos, o al menos internamente no se asesinaban, en donde estaban emperadores como Adriano, como Trajano, como Marco Aurelio. Pero si hablamos de la dinastía de Calígula, podemos ver que es quizás la más sangrienta que la dinastía de los Flavios, que la dinastía de los Antoninos y que la dinastía de los Severos, porque tiene todos los condimentos de locura, no solamente de crueldad. Y otra de las cuestiones muy locas es cómo manejan el tema del politeísmo y de la religión. Cuando Nerva está agonizante al inicio de la película, Calígula lo presiona para que le diga cómo es la diosa Isis y qué se siente al morir y si la ve al morir. Y Nerva le dice que él no ve nada, que él no siente nada y Calígula se desespera. Y así podemos ver que más allá del sistema de gobierno o de la forma de cómo creer en la religión, si es del monoteísmo o el politeísmo, siempre existe esa tendencia a sacralizar en exceso y a utilizar la religión como mecanismo para gobernar.
y vemos que la fe religiosa que tienen estos emperadores romanos es impresionante. Nada que envidiarle a la fe religiosa que tienen los católicos y el Vaticano. Y por eso, a lo largo de la película, vemos mucho que se cita a los dioses, sobre todo al dios Júpiter, que se llamaba Zeus en los griegos y que se llamaba Horus en los egipcios y que se llama Dios en los cristianos. El dios Júpiter, que es el arquetipo que más emociona a Calígula porque él se cree un hijo de Júpiter, y también un arquetipo que es egipcio, pero que en esa época de Calígula los romanos creían mucho en él, que es la diosa Isis, que en la cultura griega se llama Afrodita, que en la cultura romana se llama Venus. Puede ser también un error de traducción y que realmente lo que quieren decir es Venus, y que en la tradición judio-cristiana se llama la Virgen María, pues sobre todo en la tradición católica más bien, no en la tradición protestante. Y por eso esta película tiene unos condimentos muy interesantes, sobre todo en términos de realismo, porque muestran las prácticas sexuales y las prácticas de tortura tal cual eran. No se guardan nada y puede ver uno que en el momento que Calígula se convierte en emperador romano, eh, todo el pueblo lo aclama pero hipócritamente. Y a través de monedas de oro, él empieza a ganarse el consentimiento del pueblo. Y desde el mismo entierro de Tiberio, Calígula, de manera estratégica y descarada, se unta una cebolla para aparentar que está llorando por la muerte de Tiberio, cuando en el fondo él fue el autor intelectual. Y a través de Macro, uno de sus amantes, que era un hombre muy importante en la guardia pretoriana, empieza a sacar del camino a su único obstáculo al poder, porque Claudio era considerado idiota en ese momento para gobernar a Roma, Gemelo era considerado muy joven, así que el único que tenía las posibilidades y aparentemente los méritos para reemplazar a Tiberio era Calígula. Y recordemos que Augusto fue el primer emperador romano, después de haber derrotado a Marco Antonio y a Cleopatra VII, y de vengar la muerte de su tío adoptivo Julio César, quien había desafiado a los romanos al cruzar el río Rubicón, cuando conquistó la Galia, lo que ahora es Francia, y Julio César todavía no era un emperador. Tenía el título de dictador y también tenía el título de emperador, pero todavía no había un imperio como tal. En cambio, ya cuando hablamos de Octaviano u Octavio, que terminó llamándose Augusto y creando un nuevo título de emperador, podemos decir que Augusto es el primer emperador y que fue bueno también en lo militar como Julio César. Y Tiberio tampoco fue tan malo en lo militar. Pero al morir Augusto, Tiberio tiene que sacar del camino germánico y eso es lo que Calígula quiere vengar, y por eso Calígula hace que Macro mate a Tiberio en el inicio de la película para que de esta manera él quede como el emperador romano y a su vez se vea que él vengó la muerte de su padre germánico. Otra cosa muy interesante de la película tiene que ver con el tema del incesto, que en los antiguos egipcios era normal. Vimos cómo Cleopatra VII se casó con su hermanito de 10 años, Ptolomeo XIII. Cleopatra de 18 años, Ptolomeo XIII de 10 años. Y después de estar casados, empieza una pugna entre los dos para ver quién se queda con el trono de Egipto, con la herencia de Ptolomeo XII. Y ahí es cuando aparece Julio César
se seduce con Cleopatra, Cleopatra lo invita a una cena que dicen los historiadores que investigan esta época, que una cena que hoy día valdría 100 millones de dólares, y en esa cena se seducen, se hacen amantes. Julio César tenía una esposa en Roma, pero al hombre romano se le permitía el adulterio, no al romano esclavo ni tampoco a la mujer. Hay que entender que los romanos se dividían en patricios, en plebeyos y en esclavos. Y Julio César tenía todos los elementos de patricio. Y recordemos también que Julio César había vencido a Pompeyo y a Craso. Craso, que era un hombre muy rico, y Pompeyo, que era un hombre militarmente muy fuerte, que había conquistado Hispania, lo que ahora es España. Así que Julio César venía de derrotar peces gordos y de quedarse con toda Roma y de empezar a construir, a hilvanar lo que luego sería el Imperio Romano, que su familiar adoptado, Augusto, terminó siendo el que ganó la guerra, porque al meterse Julio César con Cleopatra y sacar del camino a Ptolomeo XIII, ya prácticamente Egipto le quedó a Julio César y a Cleopatra, y al tener a Cesarión, que es el hijo de Julio César y Cleopatra, este Cesarión se volvió un peligro para Roma. Así que cuando Augusto le ganó la guerra en la batalla de Lactium a Cleopatra VII y a Julio César, más que inducirlos al suicidio, porque de todas maneras los iba a ejecutar, era a matar a Cesarión, porque Cesarión no solamente quedaba como heredero en Egipto, sino que quedaba con una parte de Roma. Y de así estos conspiradores que habían matado a Julio César, entre ellos Bruto, tenían justificada su acción. Y él aprovechó el momento perfecto para hacerle creer al pueblo de Roma que Cleopatra había hechizado a Julio César y también había hechizado a Marco Antonio y que por eso Cleopatra era mala y que había que matarla. Y Cleopatra, como sabía que le iban a matar, pues por eso fue que se envolvió en la serpiente venenosa y acabó con su vida, como ya también lo había hecho Marco Antonio al enterrarse su espada. Pero Calígula se ha criado conociendo esas historias, o sea, él sabe que la muerte de su padre germánico fue responsabilidad de Tiberio, y él sabe que podría matar dos pájaros con un tiro, vengar la muerte de su padre y obtener el trono de Roma. Y luego cuando hace matar a Tiberio por parte de Macro, hace un falso positivo porque le echa toda la culpa a Macro, aprovechándose de que Gemelo vio cuando Macro estaba asfixiando a Tiberio, y así mata el cabo que quedaba suelto y queda limpiecito ante los ojos del pueblo romano y particularmente del Senado, porque hay una frase muy bonita que se dice en la película, que cada emperador ve a los senadores como sus potenciales asesinos, porque generalmente son los senadores los que matan al emperador y alguno de los senadores ocupa su lugar, y en especial cuando no hay un heredero muy visible al trono, porque Calígula apenas tenía una hija y era muy difícil que una bebita heredara el trono, y aún así la mataron cuando mataron a Calígula. Y Calígula mató a las personas que lo querían y que jamás lo iban a traicionar, como Gemelo, como por ejemplo Próculo, como Macro. La historia de Calígula con Próculo es bastante particular porque se ve hasta dónde puede llegar alguien que está enceguecido por el poder. Inicialmente, pues en la película se muestra cómo Próculo, muy ilusionado,
se casa con Livia, una chica muy guapa, y Calígula llega al matrimonio de ellos dos, dizque a dar su bendición, y su bendición es violarlos a todos dos. Y luego, en un acto de bastante maldad, Calígula tortura y asesina a Próculo, diciéndole que ha traicionado a Roma. Y Próculo no entiende cómo él había traicionado a Roma si él siempre había sido fiel a Calígula y al Senado. Y él dice Próculo, yo soy un hombre honesto. Y le responde Calígula, eso es precisamente el problema. Tú eres honesto, los romanos no somos honestos. Y como tú eres honesto, estás traicionando la deshonestidad que caracteriza a los romanos, así que eres un traidor. Y en Roma la traición se paga con muerte, y por eso te voy a matar. Y de una lo hace matar, y se enoja al final porque lo matan de una. Y Calígula quiere que sufra bastante Próculo. Y otra cosa muy particular es los nombres, o sea que suena como pro-culo, o sea, como a favor del culo. Y realmente los nombres de estos romanos siempre se parecen a una realidad. Por ejemplo, la dinastía de los severos eran hombres muy severos. Por ejemplo, la expresión latina craso error, o sea, como queriendo decir que por un craso error de Craso perdió la guerra contra Julio César. Y también, por ejemplo, la expresión famosísima de alia jacta est, la suerte está echada, cuando Julio César atravesó el Rubicón y era prohibido hacerlo, y Julio César con esto demostró que ya había vencido a Pompeyo y que también había vencido a Craso, porque les dijo, no hay vuelta atrás, y no voy a dejar mis territorios de la Galia, lo que ahora es Francia, los territorios que yo he conquistado, y por eso mismo la suerte está echada. Y esto era muy común en estos emperadores romanos, que Julio César todavía no era emperador, pero tenía todas las habilidades para haber sido un emperador. Y finalmente, pues también me gusta mucho la película cuando muestran cómo se visten según la ocasión. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio se visten de rojo, cuando hay un luto se visten de negro, algo que se mantiene. Por ejemplo, cuando se visten de blanco en el inicio de la película, que son situaciones más neutrales. Y también la forma como son muy sinceros con las escenas, no solamente con las bacanales, sino con las prácticas sexuales en sí. Por ejemplo, cuando muestran el semen como vitalidad, cuando se masturban, cuando fornican y echan el semen en una especie de coca, en donde empiezan a ver eso como una semilla de vida. Entonces es muy gracioso que la Iglesia Católica haya prohibido tantas prácticas sexuales que en Roma antes se hacían en honor a los dioses. Y esa fue quizás una de las cuestiones que hicieron Constantino, Lactancio, Teodosio, todos los emperadores romanos que convirtieron este imperio en teocrático católico. Y por eso siempre he sostenido yo la tesis de realmente el imperio romano occidental no se cayó, porque la historia nos dice que el imperio romano occidental se cayó y que solamente quedó el imperio romano oriental, o sea, el bizantino, que se cayó en el siglo XV cuando perdieron con el imperio turco-otomano, que ese imperio turco-otomano duró prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial y se cayó justo paralelo en el marco de la Primera Guerra Mundial. La hipótesis que yo he sostenido es que realmente el imperio romano no se cayó, estoy hablando del occidental, sino que se transformó
en teocracia católica y en el Vaticano, porque la forma de besar el anillo, la forma de vestirse, la forma de usar la religión con fines políticos, todo eso se mantuvo. Otra cosa que me parece muy interesante de la película es el tema de la prostitución, que se ve en dos escenas muy interesantes. Por un lado está la escena en donde Calígula se casa con Cesonia, que es la prostituta más lasciva de toda Roma. Y Drusila está en contra de ese matrimonio. Pero es muy curioso porque Calígula la elige por eso, por prostituta, por lasciva. Así que Calígula pone por encima a las prostitutas de las supuestas damas nobles y patricias. Y también hay una escena que es bastante polémica. Cuando Calígula prostituye a las patricias, que son mujeres de los senadores, y empieza a recaudar monedas de oro para el Estado con base en esa subasta de cuerpos. Y eso es una humillación para los senadores. Y me atrevería a decir que Longino y Casio Querea conspiran para asesinar a Calígula en gran parte por esto, porque les pisoteó el honor al prostituir a sus mujeres y a que cualquier plebeyo que tuviera 10 monedas de oro pudiera tener sexo con sus mujeres. Y hay otra cosa que es bastante irónica, y hablando del tema de Calígula con Próculo, cuando Calígula sabotea el matrimonio de Próculo, que antes de violar a Próculo, ya había violado a Livia, dice que debe haber una ley igual para el hombre y para la mujer. Eso suena como equidad de género, pero él está hablando de que la violación de él es una bendición y que al penetrar a ambos, al penetrar a una mujer virgen como Livia y al penetrar con su anillo por el ano a Próculo, él está dando la bendición de ese matrimonio. Y ahí podemos ver que hay algunos líderes contemporáneos que también se aprovechan de la religión y de su poder en cualquier iglesia para abusar de otras personas. Y no estoy hablando precisamente de los pederastas que ha habido en la iglesia católica. Estoy hablando también de esos pastores evangélicos que piden la virginidad de sus ovejas del rebaño para disque santificarlas o para bendecirlas. Y con este tipo de estupro las engañan y abusan sexualmente de ellas. Utilizan la religión para hacer un acceso carnal que es violento, y eso se ha visto también en Colombia. Así que acá estamos diciendo pues que a Calígula lo pintan como loco, como sádico, como un tipo que es de lo peor, pero uno se pone a comparar a Calígula con los papas que fueron más asesinos, o uno compara a Calígula con Hitler, con Stalin, con Mussolini, con Franco, con otros dictadores del siglo XX, y Calígula no era ni tan malo, sino que existe la tendencia a hacernos creer que porque Calígula es más antiguo que los dictadores contemporáneos, por eso Calígula es más malo. Y repito la salvedad que les dije ahora, Tácito y Suetonio son los historiadores que narran esta caricatura de Calígula. Puede que Calígula no fuera ni tan cruel, ni tan carnicero, ni tan loco como lo pintan en los libros y en las películas. Y algo análogo pasa con Nerón. Nerón no solamente perseguía a las sectas cristianas y las tiraba a los leones, como dice esa canción de Behemoth, cristianos a los leones, haciéndole honor a Nerón, sino que Nerón fue el emperador que quizás más persiguió a las sectas cristianas, que obviamente eran las no oficiales y que solo se volvieron oficiales después de Teodosio. Y por eso Nerón a veces lo pintan más malo que Calígula y que otros, es solo porque persiguió a los cristianos. Y también es bastante confusa la relación que tenía Nerón con su madre, porque su madre lo violaba y luego cuando él hizo matar a su madre, a Agripina,
la hermana de Calígula, Nerón recordó algunos elementos locos muy propios de su tío Calígula, cuando dice, ve, mi mamá está muy guapa, me arrepiento de haberla hecho matar. Y además que Nerón también tiene ese sarcasmo de Calígula, cuando le dice a su madre Agripina, ¿cómo quieres morir? ¿A través de mi guardia o suicidada? Y ella elige que la guardia la mate, después de que intentó matarla 3 veces y no fue capaz. Y después de que Agripina mató a Claudio, que era su tío, solo para que Nerón quedara en el trono. Y también tuvo que ver con la muerte de Británico, que era el legítimo heredero del trono por encima de Nerón, porque era un hijo de sangre, mientras que Nerón era un hijo adoptado de Claudio y era solo hijo de Agripina. Por eso mismo, ese tipo de películas lo llevan a uno a muchas reflexiones y a darse uno cuenta de cómo las mafias se siguen perpetuando en el poder. En esa época era una mafia politeísta, una mafia de sangre. Hoy día es una mafia de politiquería, de abuso del poder, de carteles, de drogas, de narcotráfico. Pero los métodos de tortura, las formas de acceder al poder, los hermanos que se matan entre sí, que eso se veía mucho en Roma y también en la Edad Media, se sigue viendo. Por ejemplo, aquí en Colombia lo vimos con los hermanos Castaño, que dice que se mataron entre sí. Así que la historia no ha cambiado mucho. Muchas gracias por su atención. Espero que vean la película de Calígula antes de que la quiten de YouTube. Les deseo una feliz noche. A quienes llegaron tarde les recomiendo que vean la repetición y hasta pronto.